Soy Rosa Licetti Villena, médico rehabilitador del Departamento de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en Lesiones Medulares. El día de hoy les voy a presentar epidemiología de la lesión de la médula espinal. La lesión de la médula espinal es todo daño que afecta a la médula espinal en la conducción de sus señales motoras y sensoriales a nivel del sitio de la lesión y por debajo de ella, así como también del sistema nervioso autónomo. Nosotros pensamos una persona con lesión medular, pensamos en la incapacidad que tiene para caminar, vemos solamente la punta del iceberg, pero no vemos todo lo que pasa por debajo de este iceberg. No vemos que esta persona tiene una alteración de la sensación, que tiene una alteración en la función sexual, que tiene una pérdida de lo que es el control esfinteriano a nivel de la vejiga, a nivel del intestino, que tiene incapacidad para sentir el calor, el frío, que tienen dificultad para lo que es regular la temperatura, tiene un riesgo cardiovascular, tiene un compromiso del sistema digestivo, tiene dificultad para respirar, puede tener dolores neuropáticos constantes, alteraciones psicológicas, podría tener úlcera por presión, podría tener una espasticidad que le limite la función. El impacto de la lesión de la médula espinal en la vida diaria, no solamente hay que pensar en esta persona, sino tenemos que pensar en su entorno, en sus familiares, y este impacto es incalculable. Sir Ludwig Guttmann lo que nos escribió fue que la parálisis de la médula espinal no es el fin de la vida, es el inicio de una nueva vida, y eso es lo que intentamos con este curso hacer, darles a entender que no solamente es esto, y nosotros tenemos que entender a la lesión de la médula espinal como un todo, como algo integral. Tenemos que tener en cuenta algunos datos globales. Una publicación que fue hecha por la Organización Mundial de la Salud en el 2013 junto con la Sociedad Internacional de Lesiones Medulares, que se llama Perspectiva Internacional en la Lesión Medular, nos brinda datos estadísticos a nivel internacional, que con el tiempo no ha habido mayor variación. La incidencia mundial la colocan ellos que se encuentra entre el 40 y el 80 nuevos casos por millón de habitantes, pero al mismo tiempo dicen que desconocen cuánta gente en el mundo vive con lesión medular, pero la data de la incidencia internacional sugiere que esto podría llegar hasta 250.000 a 500.000 personas que viven con lesión medular. Solo en algunos países de altos recursos económicos pueden proporcionar estadísticas nacionales, y las cifras, a pesar de ello, pueden variar debido a la diferencia de identificación de los casos, debido a la falta de estandarización de los datos y a la metodología que lo utilizan. En esta publicación de la Organización Mundial de la Salud indican que históricamente hasta el 90% de los pacientes con lesión medular son de origen traumático, pero estudios recientes indican que hay una leve tendencia del aumento de las causas no traumáticas. En este gráfico de acá encontramos el porcentaje de casos correspondiente a lo que son las edades. En niños menores de 15 años vamos a ver que predomina lo que son los accidentes de tránsito y seguido por lo que son las prácticas deportivas. A ello le sigue con lo que son actos de violencias. En el grupo etario entre 16 y 30 años sigue predominando lo que son los accidentes de tránsito. En segundo lugar ya se encuentran lo que son los actos de violencia y seguido por lo que son los deportes. En las edades entre los 31 a 45 años, el primer lugar lo tienen también los accidentes de tránsito, ya comienza a aparecer la caída como segundo lugar y continúa siendo en tercer lugar lo que es el acto de violencia. Entre 46 y 60 años ya se equipara lo que son los casos de accidente de tránsito con lo de caída, y en los adultos mayores a partir de los 61 años hacia adelante el número de casos de caídas va en aumento. La Organización Mundial de la Salud, en la publicación que realiza en el 2013, nos habla de que no tenemos una data real a nivel internacional, pero países que tienen altos recursos económicos, como lo que es Estados Unidos, podrían brindar una data más cercana a la realidad en estos países. Ellos cuentan con un Centro Estadístico Nacional de Lesiones Medulares que se ha creado en 1970 y desde esta fecha realizan estudios prospectivos longitudinales multicéntricos en los cuales recolectan datos
de la persona con lesión medular comenzaron con 36.000 casos y van incrementando en forma progresiva hasta la actualidad y brindan semestralmente estos datos estadísticos para su análisis. La última publicación que la presento y que la incluye en la bibliografía es del año 2023. Ellos indican que como incidencia que en el 2022 a nivel de Estados Unidos tenían 334 millones de habitantes y que la incidencia de lo que es la lesión medular traumática ha llegado a ser aproximadamente 54 casos por millón de habitantes en los Estados Unidos, que equivale a que 18.000 personas con lesión medular sufren cada año de lesión medular. Como prevalencia estiman que el número de personas con lesión medular que viven en Estados Unidos es aproximadamente 302.000 personas y puede llegar a un rango de 255.000 a 383.000 personas. Esta información no ha cambiado desde 2015, en el cual de las lesiones traumáticas, la mayoría, el mayor porcentaje son lesiones por accidente de tránsito. Llegan en este país a un 37.6%. En lo que son caídas llegamos a lo que es 31.5%, seguido de lo que son actos de violencia, deportes, algunas lesiones de lo que son médicas o probablemente iatrogénicas. A partir también desde 2015 en adelante se han repetido estos datos y encuentran que las personas que tienen lesión medular, la mayoría tienen lesiones incompletas, siendo mayoritariamente quedan con una secuela de tetraplejías incompletas, seguido de lo que son paraplejías incompletas. El Centro Estadístico Nacional de la Médula Espinal en Estados Unidos nos brinda datos prospectivos multicéntricos de qué es lo que ha sucedido con la persona con lesión medular desde el accidente hasta que fallece. A nivel de educación, la mayoría de personas con lesión medular, el 51.8%, tenían estudios secundarios y un 23.6% tenían estudios universitarios o más. De las personas con lesión medular que tenían estudios secundarios, 40 años posterior a esto disminuyó este porcentaje. Quiere decir que aumentaron lo que es la parte de escolaridad y eso se evidencia en la parte de abajo, en la cual las personas con estudios universitarios de 23.6% pasaron a un 44.5%. La persona con lesión medular ha podido adquirir un mayor nivel educativo en el transcurso de sus años con lesión medular. En estado civil, al momento de la lesión, la persona con lesión medular soltera llegaba a ser un 45%, los casados llegaron a ser un 36% y había personas divorciadas que eran de un 8.6%. Los que estaban solteros, cuando en el transcurso de los años, esta cifra fue disminuyendo, quiere decir que llegaron a casarse, y los que estaban casados aumentó el porcentaje de un 36.5 a un 46%. Y los divorcios de un 8.6 aumentaron a un 21.6%. Probablemente esta persona con lesión medular de ser soltero pasó a ser casado y algunos de ellos pasaron a ser divorciados. En lo que es la ocupación, al momento de la lesión medular, encontramos que la mayoría de ellos estaban empleados y tenemos un porcentaje de estudiantes de 7.2%. De las personas que estaban empleados en el transcurso de los años ya quedaron a ser desocupados, o ya no tenían trabajo y perdieron ese trabajo, ya sea producto de los años o producto del grado de dependencia o producto de que los retiraran de la parte laboral. De un 64.6% pasaron a un 27.1%. Y los estudiantes disminuyeron, tal y como dijimos en la parte superior, porque si continuaron con su nivel educativo a pasar de secundaria a niveles universitarios y mayores. El Centro Estadístico Nacional de la Médula Espinal en Estados Unidos nos brinda expectativa de vida histórica de la persona con lesión medular. Su expectativa de vida en años posterior a su lesión, considerando lo que es la severidad de la lesión y también los años de lesión. Si la persona con lesión medular tiene 20 años al momento de su lesión, podría
sin lesión medular tener una expectativa de 57.7 años más. Si pasa este año de la lesión medular, que es uno de los años más un año crítico, y si tiene una deficiencia tipo D de cualquier tipo de nivel, es una persona que podría realizar marcha, su expectativa de vida podría llegar a ser a 50.4 años más. Estamos hablando de un promedio de 70.4 años, podría llegar hasta esa edad. De ahí en adelante va a comenzar a disminuir esta expectativa de vida. En los pacientes parapléjicos baja un 42.7%, ya sea A, B o C, y los pacientes cuadriplégicos bajos baja un 37.5 años, ya sea también en la deficiencia A, B o C, y en pacientes cuadriplégicos altos de C1 a C4 baja 30.9%, y en los que son ventilador dependientes de cualquier nivel llega a bajar a 15.5 años. Esto quiere decir que la persona con lesión medular que ha tenido la lesión a los 20 años, su expectativa de vida más o menos va a ser de 35.5 años, a diferencia de unos 78 años de una persona con una lesión medular. Si esta persona con lesión medular tiene la lesión a los 40 años, la expectativa de vida va a ser menor a la de los 20 años. Y si esta persona tiene lesión a los 60 años, va a ser mucho menor a los de los 40 y a los de 20 años. Si esta persona con lesión medular es ventilador dependiente, su expectativa de año va a llegar a ser hasta 67, aproximadamente hasta 67 años. Y en lo que es si esa persona tiene un nivel funcional tipo de motor incompleta tipo D, que le permita tener una mayor funcionalidad, su expectativa de vida va a ser 18 años más, a diferencia de los 22 que tiene una persona sin lesión medular. Entonces, tal y como vemos, a mayor edad de la lesión y mayor compromiso, vamos a tener menor expectativa de vida. A nivel de Latinoamérica no tenemos mayores datos. Tenemos un estudio a nivel del ISCO del 2011 y tenemos estudios aislados por diversos países. En estos estudios se indica que la incidencia global en lesiones traumáticas se estima que son 27 casos por millones de habitantes. En el Caribe llega a 19 casos por millón, en América Central 24 casos por millón y en América del Sur a 25 casos por millón. Estos mapas globales a nivel de cada región se realizan a través de modelos estadísticos extrapolativos. Extrapolan los datos, ya sea a nivel de hospitales o a nivel local, y los llevan a datos a nivel nacional, y con ello se puede estimar la incidencia en estas áreas, pero estos datos muchas veces son insuficientes. Como lo presenté en diapositivas anteriores, no tenemos una data estadística internacional fehaciente. A nivel latinoamericano, la data es mucho menor, y a nivel de Perú no contamos con una data estadística más que todo de la persona con lesión medular. Esta data que les voy a presentar es una data del Instituto Nacional de Rehabilitación como establecimiento referente de la persona con lesión medular. He sacado los datos de los 5 últimos años, incluidos lo que son los en el 2020, que es de la pandemia. Al año hemos recibido aproximadamente, durante estos 5 años, hemos recibido un promedio de 250 pacientes por año. Y en consulta externa hemos atendido anualmente un promedio de 3.200 atenciones, pacientes con lesión medular, dentro de lo que son continuadores nuevos y reingresos. En este gráfico de acá presento el número de pacientes nuevos que hemos visto en 2018, que llegaron a ser 300, en el 2019 251, en el 2020, producto de la pandemia y las restricciones sociales, hemos llegado a atender 113 pacientes nuevos, en el 2021 217 y en el 2022 314. Este aumento puede ser producto de estas personas que no llegaron producto de la pandemia en su momento y que recién están llegando a la institución. En este gráfico de acá presento el total de atenciones. Como dije, tengo en promedio 3.200 atenciones anuales que brinda el Departamento de Lesiones Medulares y que ha habido incremento de este número de atenciones. De estas atenciones, el 12% son pacientes nuevos.
A fin de contar con una estadística adecuada, en el Instituto Nacional de Rehabilitación hemos estandarizado los códigos CIE-10 para la persona con lesión medular. Cuando hablamos del daño principal de la lesión de la médula espinal de causas traumáticas, el CIE-10 es el T09.3. Cuando hablamos de otra enfermedad de la médula espinal, que son las lesiones medulares de causas no traumáticas, utilizamos el G95.8. Y separamos de esto de acá a lo que son las secuelas de polio, que lo catalogamos como daño principal, secuela de enfermedades infecciosas y parasitarias, que es el B94.8, y le colocamos como etiología para distinguirlas el B91.X, que son las secuelas de poliomielitis. Estas se encuentran separadas porque son pacientes ya de largos años en los cuales tenemos que tener otro tratamiento diferenciado porque tienen lo que es la parte motora y normalmente ingresan para lo que es ayuda biomecánicas. Recalco estos dos códigos de acá, que son con los cuales nos vamos a tener que comunicar para lo que es la parte de referencia y contrarreferencia y en algún momento poder tener una data a nivel nacional. ¿Cuántos pacientes con traumatismo de la médula espinal tenemos en el país y cuántos pacientes con enfermedades no traumáticas de la médula espinal tendríamos en el país? Estos son los diagnósticos de los pacientes nuevos atendidos en el instituto desde el 2018 hasta el 2022. Tal y como lo comenté, anualmente recibimos un promedio de 200 a 50 pacientes con lesión medular nuevos, ya sean por causas traumáticos como el T09.3, como otras enfermedades de la médula espinal que son las causas no traumáticas, como secuelas de enfermedades infecciosas que es el B94.8, que son las secuelas de poliomielitis, y otras patologías, ya sean como interconsulta o por disfunción neurogénica vesical, que no tienen pacientes que no tienen, probablemente que tengan un daño central o periférico y que no tienen lesión medular y que las catalogamos como N31.9, disfunción neurogénica de la vejiga. El 48% de estos pacientes han tenido traumatismo de la médula espinal y el 43% tienen enfermedades no traumáticas. Esta es la misma información de la diapositiva anterior, solo que se presenta como un pie, en el cual se puede evidenciar que la mayoría de casos de pacientes nuevos que han venido con lesión medular desde el 2018 al 2019, en promedio han sido el 48% por accidente de tránsitos, seguido de lo que son las causas no traumáticas. Esto de acá, como dije, el 7% son las secuelas de poliomielitis, este 1% son las interconsultas que realizamos a otros departamentos o por la disfunción neurogénica de vejiga. Si retiramos este 9%, este 48% asciende a un 53%, siendo que la mayoría de casos son por enfermedades traumáticas. Tal y como se asemeja la parte internacional, predomina lo que es la parte traumática, pero no es tanto capaz como décadas anteriores. De los pacientes atendidos entre el 2018 y 2022 que ingresan por etiología traumática, el 33% son producto de accidentes de tránsito, seguido del 32% que son por caídas y seguido por lo que son lesiones por armas, por violencia, ya sea por armas de fuego, por armas blancas. Y como último tenemos lo que son traumatismos por golpes. Dentro de los accidentes de tránsito, que esto requiere un mayor análisis, ingresan lo que son los accidentes por motocicleta, por bicicleta, peatones o conductores de vehículos o pasajeros, ¿no? Ya sea de autobuses, camiones u otros vehículos motorizados. En lo que es caídas, y esto se evidencia un aumento y también lo reportan a nivel internacional, incluye lo que son los accidentes laborales, incluye lo que son las caídas de adultos mayores, caídas por accidente, caídas deportivas y también lo que son producto del estado etílico. Esto también en algún momento se tendría que hacer un mayor análisis y si ustedes se percatan, la mayoría de todas estas etiologías traumáticas son prevenibles. De las personas que han tenido su lesión medular de causa no traumática y que han llegado al Instituto Nacional de Rehabilitación desde el 2018 hasta el 2022, tenemos como etiológico desagregado
lo que son las enfermedades congénitas o genéticas. Ahí entra lo que es el mielomeningocele. Tenemos los desórdenes degenerativos, que incluye la estenosis espinal, seguido de lo que son las neoplasias, ya sea por tumores benignos o malignos, seguido el 12% de lo que son infecciones. Ahí ingresa pacientes con enfermedades bacterianas, tuberculosis, HIV, HTVL1, y tenemos de ahí los desórdenes vasculares. En miscelánea está ingresando lo que son la ELA, ingresan la siringomelia y otros que no hemos determinado la causa, por lo que es una enfermedad no traumática. Tal y como ustedes evidencian, estamos hablando de mielomeningocele, estamos hablando de procesos infecciosos, los cuales muchos de ellos se pueden también prevenir. En este primer módulo y como primer tema hemos colocado lo que es la epidemiología de la lesión medular, porque es importante los datos estadísticos de la persona con lesión medular, contar con datos a nivel nacional, no solamente a nivel institucional como establecimiento, sino datos que nos permitan plantear cambios desde el nivel político, determinar las necesidades de los recursos en cada establecimiento de acuerdo a la severidad del daño que yo veo en la persona con discapacidad. Yo puedo establecer qué recursos humanos yo necesito, qué insumos necesito, qué equipamiento necesito, qué medicamento yo necesito para brindarles a esta persona con discapacidad la mejor atención. A partir de estos datos estadísticos voy a plantear lo que son planes de acción. Como ustedes han visto, la mayoría de casos traumáticos y no traumáticos tenemos la opción de la prevención y tenemos que pensar en que esta persona con lesión medular va a necesitar permanentemente de lo que es un servicio de rehabilitación. Nosotros como instituto hemos pensado y necesitamos trasladar en algún momento la responsabilidad, ustedes inicialmente hacia nosotros y posteriormente nosotros hacia ustedes, porque la persona con lesión medular tiene que volver a su lugar de origen, tiene que reintegrarse socialmente, tiene que contar con un servicio de rehabilitación que le brinde un mantenimiento preventivo, no solamente medicamentos, sino que le brinde terapias de mantenimiento, evitar sus complicaciones, que eso lo vamos a hablar posteriormente, qué complicaciones puede tener esta persona con lesión medular, y pensando que estas complicaciones van a conllevar en muchos de los casos una sobrevida menor, a diferencia de una persona que no tiene con lesión medular, que ya le hemos visto en diapositivas anteriores. Nuestra razón de ser es trabajar para la persona con discapacidad. En este caso tienen que ustedes ahora también centrarse en la persona con lesión medular. A partir de los siguientes módulos vamos a ver el daño que involucra la lesión de la médula espinal y todos los compromisos que van a haber y las complicaciones que puede tener esta persona con lesión medular. Disminuyendo el riesgo de complicaciones, vamos a llevar a esta persona con lesión medular a una buena calidad de vida. Nuestra meta tiene que ser que esta persona con lesión medular disfrute de una vida larga, plena e integrándose a lo que es su familia, su sociedad y a su contexto comunitario. Le adjunto la bibliografía en este módulo, en el cual es información del Centro Estadístico Nacional de la Médula Espinal en Estados Unidos, la publicación que ha habido para este año. Adjunto lo que es la publicación de la Organización Mundial de la Salud, la publicación que ha hecho en el 2013. Coloco el resumen que está en el español y la versión ampliada que está en inglés. Los datos, como les digo, no hay mayor variación a nivel internacional. Son datos que, a pesar que son del 2013, aún son válidos. No hay una nueva información que han publicado a nivel mundial estas dos organizaciones importantes como la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional, que es el ISCO de la lesión medular. Y coloco esta lectura que es del doctor Federico Montero, en el cual habla de la actualización sobre la situación de la médula espinal en Latinoamérica, habla de los retos, habla de las oportunidades de atención y habla de la Sociedad Latinoamericana de la Médula Espinal que ha creado el ISCOS y el objetivo de esta organización. Esta es una revisión muy rica que hace el doctor Federico Montero. Es una persona
con lesión medular que se dedica a esto, a brindar mayores recursos para la misma persona con lesión medular. Gracias.